más allá inclusive de lo que se puede llenar a full, siempre considerando ese espacio de expansión. Fíjense ustedes que el tema de la cantidad de combustible que se va a repostar en un depósito depende mucho de este concepto que se llama plan de vuelo. ¿Sí? En el plan de vuelo yo voy a determinar cuánto de combustible voy a repostar o cargar en cada depósito. Perdón. Esto es sobrado, ¿no? Sí, licenciado. Bien. Y algo que considerar mucho es precisamente el aeropuerto de origen, el aeropuerto de destino y el aeropuerto alterno. ¿Sí? A esto tenemos que sumar un porcentaje más, entre 10% o 15%. Ahora, esto no necesitamos aprender de memoria, pero sí la lógica, ¿ya? Sí la lógica de que debe haber combustible para todo este trajín, ¿sí? El avión va a ser un plan de vuelo en este sentido, ¿ya? Y necesariamente debe haber combustible para este trayecto, incluyendo este parámetro. Esto no es de pronto voluntario, esto es obligatorio, ¿sí? Esto es obligatorio. ¿Y está establecido en la reglamentación? Por supuesto que sí. En la RAP del 2007 ya establecieron este detalle con mucho criterio, en el sentido de que, si ustedes se fijan, tiene mucho que ver para vuelos nacionales, para vuelos internacionales, ¿sí? Y si es avión con hélice o es avión a reacción. Sí, a veces en el tema del cálculo de la cantidad de combustible hay varias maneras, ¿sí? Por tablas, por comparación, en fin. Hoy en día ya no vamos a estar con la calculadorita calculando, sino más bien las empresas van a tener un software para ya tener un criterio de cuánto combustible debe cargar una aeronave. Nosotros en una segunda parte de la materia y de este capítulo les enseñábamos a calcular la cantidad de combustible en base a el tiempo, ¿sí? El tiempo, cuánto tiempo tarda en llegar de un punto a otro, el consumo específico de combustible de los motores, ¿sí? Cuánto de consumo de combustible tiene cada motor, y ese es un dato que lo voy a obtener en toda tabla técnica de un motor, ¿sí? Es más, también lo puedo calcular, porque dice que el consumo específico es igual a el flujómetro sobre el empuje. Puedo calcular también. O sea, es decir, el tiempo, el consumo específico, que es un segundo parámetro, y también la distancia de un punto a otro, ¿sí? Puede ser en kilómetros, cuántos kilómetros existe desde un punto a otro, o millas náuticas también, ¿sí? Millas náuticas. Puede ser la distancia, la medida en la cual nosotros queremos conocer. Hoy en día ya no vamos a perder el tiempo en calcular esto. Repito, teníamos una segunda parte de la materia donde calculábamos. ¿Por qué? Porque hoy en día, repito, ya ninguna empresa, Amazonas, Ecojet, BOA, ya no Amazonas, ya chao, pero Ecojet y BOA sí ya han entrado con ciertos softwares para calcular directamente, ganar tiempo, pero más que ganar tiempo, ganar precisión en el cálculo de la cantidad de combustible. ¿De acuerdo? Entonces, este detalle de la RAF, en fin, para poder considerar, yo creo que lo anoten. María, ¿que estás con algún problema de luz?
Sacate su caputa, dices. Bien bonito con tu peinado talco. Talco, ¿cómo te levantaste? Talco, ¿cómo te levantaste? Talco. No, con mucho cariño de Diego Mariaca. Diego Mariaca. A ver, entonces, lo que sí tenemos que considerar, queridos jóvenes, aquí en Mamé, es este detalle. Ustedes, miren, ayer nosotros justo hablábamos también de Lamia, en la materia de instrumentos, tenemos una fotito en el aula 500, Alex Quispe. Alex Quispe fue estudiante de la carrera, uno de unos alumnos, donde murió precisamente en este incidente o accidente de Lamia. Claro, cuando uno dice Lamia es lo que no se debe hacer, porque Lamia, y muchos como ahora, Alex Quispe, estaba así en estos asientos, y este tema del cálculo todavía hacíamos a mano, ya en función del tiempo, consumo específico de cada motor y la distancia que existe de un punto a otro, podíamos calcular la cantidad de combustible que necesitaba el motor, o los motores, o el avión, o el plan de vuelo. Cuando Lamy hizo el contrato con Chapecoense, ¿sí? Equipo brasilero, dijeron ya, perfecto, si nosotros hemos llevado a Messi, a Maradona, ¿por qué no ustedes, no? Chapecoense, un equipo nuevo, brasilero, que estaba por disputar un partido de las finales de la Copa Libertadores, va a Brasil a recogerlos, bueno, no a recogerlos, sino a hacer y a cumplir ese contrato. Lamy, con su BAE 140, es un Abro 85, donde va a Brasil, ¿no? Para recogerlos a Colombia. Y en Brasil les dicen, señores, con ese avión no pueden volar, por lo menos de acá no. De Brasil no, porque ese avión no tiene la autonomía para poder llegar a Colombia, a no ser que hagan 2 reposados de combustible. Y hacer reposados de combustible en el exterior, y queriendo, pues no, ya sabe por qué, porque no hay subvención. Sí o no, no hay subvención. Entonces necesita costar más plata. Entonces, ya, ¿qué hacemos ahora? Lamia, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Ya, se vuelve Lamia acá, Santa Cruz, y contratan un charter de BOA para que los traigan a Santa Cruz. De Brasil al equipo chapecoense a Santa Cruz. ¿Y saben bajo qué concepto? Y por eso les digo, queridos jóvenes, aunque sea en su cuadernito borrador, anótense la obligatoriedad que existe tener la cantidad de combustible de acuerdo a un plan de vuelo. A más B más C más un porcentaje. Más un porcentaje. Debe haber combustible para inclusive volver si es posible. Si no, si encuentro cero visibilidad como ahora nos hemos amanecido con una lluvia torrencial, teníamos que tener combustible para volver. Y estos caballeros, formación militar, porque el piloto tenía formación militar, ese concepto, ¿no? Con todo respeto, métele más. Y claro, ¿y saben qué me llamó la atención de ese accidente? Cuando se vinieron los de BAE, el avión de Lamia de Brasil a Santa Cruz, dijeron, ¿en Bolivia? ¿Han escuchado alguna vez ese video? ¿Han visto nada? En Bolivia todo se puede. Sí, todo se puede. Una frase célebre. Llegaron acá los de Chapecoense y de aquí rumbo a Colombia. Les ha valido ese postado de combustible, que ama es BX, no sé, era caramba, se fue. Y claro, no era la primera vez, ¿no? No era la primera vez, habían hecho varios vuelos de ese tipo. Llegaban con el vapor de combustible al aeropuerto A, al aeropuerto B, con el vapor de combustible, sí, tal cual. ¿Me entienden? Entonces, qué complicado, ¿no? Y la situación de Alex, porque los que han visto, por ejemplo, este seminario o esta charlita de cálculos de administración de combustible con el licenciado Oscar Mamani,
Lo hemos invitado precisamente a uno de los sobrevivientes del AMI, que también expresa, tiene su criterio, en fin. Y claro, entre él y Alex decían, ¿y cuándo cargamos? ¿Y cuándo cargamos? Hablaban con el capitán, dice, capitán, tenemos que cargar combustible antes de entrar a Colombia. No, tranquilo, nos da, tranquilo. ¿No? Y no llegaron acá. ¿Por qué? Porque la cantidad de combustible que A más B más C, porcentaje más, no, apenas llegaron acá. No se encontraron con ese tema de que, disculpe, pero tienen que esperar porque hay otro avión que está también con problemas, no digo también, está con problemas de combustible. Si ellos se hubieran declarado también en emergencia, por ahí tal vez hubiera sido también prioridad para que ingrese. No, dése una vueltita. Y para la vueltita ya no les dio, pues, para poder hacer el holding. Y se estrellaron en el Cerro Gordo de Colombia, pero la consecuencia catastrófica, ¿no? Por no hacer este análisis. Y aquí, jóvenes, saliendo hoy de la clase, métanse a la cabeza y pónganle un círculo así grande, rojo, que un avión no puede volar sin la cantidad suficiente de combustible, sea cualquier avión, sea un avión pequeño, mediano, grande, comercial, privado. El combustible es pues clave para poder estar en el aire. No puedes planear, tengo un tiempo y minutos, ni siquiera un gran tiempo, minutos para poder llegar al punto más cercano y el poder aterrizar, porque si no, la autonomía de operación de una aeronave de planeamiento llega a su límite y el avión cae como piedra. No olvidemos que es metal. A ver, pónganse un poquito a pensar. El caso del motor radial, el caso del motor DAR 532, el motor, ni siquiera el JT, 3 toneladas un motor, 3 toneladas. Si no hay sustentación, eso cae como ni siquiera piedra, como plomo, como meteorito, sí, terrible. Entonces, porque se sostiene en el aire gracias a esta fuerza denominada sustentación y gracias a la velocidad de desplazamiento, velocidad gracias al empuje que generan los motores. Entonces, no es chiste. Alex, por ejemplo, decía, y con la conversación con el que nos dio la charla, ¿y en qué momento hacemos el repostado? ¿Y en qué momento hacemos el repostado? Porque sabía que sí o sí teníamos que hacer un carguillo de combustible, que ya no nos daba. Precisamente para esta situación de que cuando hay una aproximación, si hay cero visibilidad o hay una emergencia, priorizan su emergencia. Si hay cero visibilidad, no, váyase al alterno. Si le decían váyase al alterno a esa operación, a ese vuelo, no les daban queriendo para un alterno. Por eso después nomás cuando ya la cosa se puso seria, señorita, rector, señorita, ¿no? Y ya después ya nos escuchamos más. ¿Cuántos? 73 de 78 personas fallecen. Un desastre tremendo. Los errores en aeronáutica, jóvenes, se pagan. Se tapan con Se tapan con tierra. Se tapan con tierra. Por eso no es chiste. Y lo que estamos estudiando, queridos jóvenes, no es broma. No es como, por ejemplo, todas las carreras tienen su grado de exigencias, evidentemente. La nuestra tal vez un poco más. Es en este caso la diligencia de Totalmente, toda la empresa, capitanes, todo. Ahora, uno dice, ¿por cómo ha salido de Santa Cruz? ¿Cómo sale de Santa Cruz? Y ahí rodaron cabezas, entre comillas. Creo que una de Asana se escapó a Brasil, alguno que otro funcionario de la DGAC lo despidieron, pero que despidan a ver, yo me pongo a pensar, que despidan a todos de Asana, a todos de la DGAC, eso salva las vidas de los jugadores, familias, jugadores que han perdido la vida, han dejado familias, hijos, en fin, eso salva, digo yo, puede la vida a esos jugadores que caramba, con la mejor intención y ilusión se han ido a tallar una copa, un partido de fútbol, un campeonato, y se encuentran con negligencia, torpeza, todo lo que ustedes quieren,
no le quiero poner ajos y pimientas, pero capitanes o comandantes, empresas que no tienen ni siquiera un criterio de cómo funciona la aeronáutica. ¿Entienden? La aeronáutica a veces va inclusive en contra de lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Seres humanos. Y a veces decíamos nosotros cero error en aviación. Y cero error pasa en contra de lo que somos, seres humanos, somos robots. Pero los errores tienen que ser mínimos. Y ustedes se están formando precisamente para que esos errores sean mínimos. ¿De acuerdo? Por eso que este tema del repostado de combustible, carguillo, hoy en día ya se pasó a un tercer plano el tema de calcular la cantidad de combustible. Hoy metemos datos, distancias, enviar software y nos da cuánto de combustible debo llevar. Y lo calcula de tal forma de que inclusive hasta la libra, el kilo, por demás lo reduce para ganar ¿qué? Peso para un pasajerito más o unos 10 kilitos más de peso de maletas, en fin. Ese es el software. Es mucho más amigable, es mucho más eficiente en cuanto al cálculo de combustible. En cambio, manualmente uno podía tener unos 10 litritos más, menos, se podía haber esa tolerancia. Pero en el software es mucho más. El Jepsen, si no me equivoco, es el que utilizaba Amazonas. Son nombres exclusivos ya que tiene cada empresa para hacer sus cálculos de combustible. ¿Sí? Entonces, no olvidarse, queridos jóvenes, que el tema de combustible para una aeronave es vital. Yo veía en la última revista que han sacado los de existentes, veía el avión de Boa retornó porque se habían olvidado de repostar combustible. ¿Han escuchado ese reporte? Sí. ¿Y qué decir falso? Porque yo decía dentro de mí cuando escuchaba la noticia o en las mismas redes, ¿será que una empresa nivel BOA, caramba, se olvide de cargar combustible? La verdad, tuve una duda, pero impresionante. Y investigué algunas cositas. Y cuando lo leí ayer en la revista de Catástrofes Aéreas, había sido realmente una noticia falsa, ¿no? Que tenían una cantidad y que llegaron a repostar, pero no es que se habían olvidado repostar combustible. Pero bueno, a veces las redes sociales se exageran, en fin, porque yo no aceptaba de que se olviden cargar combustible. ¿Me entienden? Entonces, tema de combustible, tema de depósitos, determinante, queridos jóvenes. A ver, seguimos un poquito indagando lo que tiene un depósito internamente. Hemos hablado del punto de llenado, sus características. Internamente, más allá de ser un depósito integral, tiene un sellante de freno para evitar fugas. Internamente tiene lo que estamos viendo acá, fíjense, tiene las famosas rompeolas, las válvulas, las BAF check valve o baffle check valve, válvulas rompeolas y punto, que nos van a permitir precisamente que el flujo de combustible pase por un punto o pase de una celda a otra y no retorne. Eso para evitar. ¿De cuántos kilos estamos hablando? 1000 kilogramos de combustible. Imagínense que se haga olaje, olas en los depósitos. Podría desequilibrar el avión. Para evitar esto, tenemos entre las celdas válvulas que evitan de que el combustible pase de una celda a otra. Esas válvulas tienen una sola dirección de flujo de combustible y ya no retorna, porque la característica de estas chapaletas es precisamente esa. Se abre en un sentido y no en el otro. ¿Qué se llaman esas válvulas? Válvulas rompeolas, ¿sí? O denominadas también las denominadas baffle check valve, válvulas rompeolas internamente, para evitar oleaje dentro de lo que es en los depósitos. Tenemos las válvulas antirretorno, que no se confundan, no es lo mismo que una válvula rompeolas. Las válvulas antirretorno son precisamente las que tienen un sentido de flujo de combustible, pero no está en un depósito. Pueden estar en las líneas del sistema de combustible o líneas que puedan encontrarse también en el depósito. Y digo líneas cuando hablo de mangueras y tuberías. Y la característica de esta válvula
antirretorno es precisamente esta, donde tiene una flechita claramente donde indica el sentido de circulación de combustible. ¿Qué pasaría que si a esta válvula antirretorno la invierto? No deja pasar, es como si hubiéramos puesto una válvula Chitofo, a no ser de que el combustible retorne en un sentido contrario, cosa que no va a ocurrir. Y esto ha pasado, les comento. Esto ha pasado de poner una válvula de antirretorno o esta válvula de un solo flujo en sentido inverso. Estas válvulas, ¿qué tengo que revisar? Esa flechita no es adorno, esa flechita nos indica que primero que es una válvula antirretorno y segundo que es la dirección por donde va a fluir el combustible, ¿sí? Tenemos también válvulas de drenaje. Las válvulas de drenaje se dividen en dos grupos, válvulas de drenaje de acción rápida y válvulas de drenaje de acción normal. Y las mismas nos van a permitir extraer combustible. El día del lunes hablábamos de cómo yo puedo hacer la prueba de contaminación con agua del combustible, ¿no? O sea, si está contaminado o no, bajo el criterio del Water Shell Detector, que es una jeringuita, pero para poder sacar el combustible, ¿cómo saco el combustible? A partir de las válvulas de drenaje. Es más, en algunos casos hay un dispositivo, ¿ya? Donde está el frasquito, yo me acerco al ala y en la parte de las válvulas de drenaje hago la operación de empujar y empieza a salir sin necesidad de que el medio ambiente, o peor aún, mi mano, puede entrar en contacto con el combustible. No hay contacto. De combustible de depósito, combustible directo al frasco esterilizado de ese mecanismo que nos permite extraer el combustible. Yo necesito 100 ml, o sea, una cantidad de combustible, porque la jeringuita tenía una capacidad de ¿cuánto? De 5 ml, ¿verdad? 5 ml para poder determinar la cantidad de partículas por millón, determinar la cantidad de contaminación que tiene el combustible. Y con esto tomar decisiones. Ya les decía que esa Water Shell Detector me da un criterio respecto a la contaminación de partículas de agua con el combustible. Esta es la ubicación de las válvulas de drenaje y tienen esta simbología, ¿sí? Ahí está push drain, que significa que cuando yo agarro ese mecanismo y presiono, sale inmediatamente el combustible, sin necesidad, repito, que haga yo contacto o el medio ambiente haga contacto con el combustible. No, porque eso puede dar lugar a que se pueda contaminar ese combustible y tener una conclusión hasta dudosa, o de pronto posible cuestionamiento, ¿no? No, el combustible estaba bien cuando hemos cargado, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, este mecanismo de drenaje de combustible para hacer un chequeo, un análisis. Tenemos las válvulas de ventilación. Ya todo depósito tiene válvulas rompeolas, válvulas antirretorno, válvulas de drenaje y las válvulas de ventilación. Y las válvulas de ventilación, queridos jóvenes, están calibradas a cierta presión, no van a estar abiertas en todo momento. Cuando internamente se empieza a formar un determinado gas y a una presión, por decirles algo, entre 10 a 20 psi, esta válvula se abre y expulsa todo lo que es presión interna del depósito. Esa es su misión. Su misión es expulsar, generar una ventilación o una comunicación interna del depósito respecto al medio ambiente para expulsar los gases internos que se puedan presentar. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, estas válvulas también se abren a esa presión cuando existe un consumo de combustible. ¿Y por qué? Porque si en el caso sale el combustible, va a generar internamente una depresión. El depósito se empezaría a contraer si no tuviéramos estas válvulas de ventilación que compense el oxígeno que está saliendo o la presión que está saliendo cuando alimenta combustible a los motores. Hay un volumen de combustible que sale para alimentar a los motores y ese volumen se tiene que compensar con aire. ¿Y ese aire de dónde ingresa? De las válvulas de ventilación.
¿sí? Que en algunas aeronaves, además de que ingrese aire, tiene un mecanismo para evitar que ingrese fuego. Porque así como puede entrar aire, puede entrar también fuego. Imagínense que fuego ingresaría por estas válvulas de ventilación a la parte interna de un depósito. Olvídense, ¿no? Entonces tiene ese mecanismo. Ahí podemos ver esta configuración de la válvula de ventilación que nos permite que ingrese aire, más no otro elemento. Peor si se trata de algún gas caliente o fuego, ¿de acuerdo? Este es el caso del Embraer 190, donde tiene una válvula, tiene un tipo filtro, un mecanismo que solo ingresa aire para el tema de ventilación, para eso de la depresión, porque repito, si el depósito alimenta con combustible, este depósito que empieza a drenarse va a dejar una depresión. ¿Ven? Si no tuviéramos esta válvula, repito, de ventilación, el depósito se empezaría a contraer, se empezaría a deformar. Entonces, para evitar ese equilibrio de presiones, se tiene estas válvulas de ventilación. Cada depósito internamente, porque si son depósitos integrales, necesitan un sellante para evitar precisamente fugas. No nos olvidemos de que ese proceso de alimentación va a generar inclusive dilatación y contracción leve del depósito, con válvulas de drenaje inclusive. Va a evitar depresión, va a evitar contracción, ¿por qué no dilatación del depósito? Pero eso ocurre cuando el avión empieza a adquirir cierta altura. Si en el fuselaje se presuriza, esto de los remaches sueltos es bien común. No en gran cantidad, sí, especialmente los remaches mal remachados, se van a empezar a mover, y en los depósitos ocurre aquello. Y en muchos casos se ha dado de que son puntos de fuga. Entonces, remaches sueltos o alguna fisura, en fin, son precisamente anulados para evitar la fuga cuando existen espacios de posibilidad de fuga con el sellante conocido como pyreno, que es una sustancia química que con el contacto del combustible, el tema de este sellante se empieza a dilatar y sellar y obturar cualquier tipo de fuga que se pueda presentar en un depósito. Esto pero no quiere decir que los depósitos son antifugas eternos, no. Se va a presentar en algún caso alguna fuga que yo también tengo que tener la capacidad de poder primero hacer coincidir o ver cuál es el punto de fuga y el punto de goteo, que no es lo mismo. Generalmente el punto de fuga está muy vinculado con un sellante ya deteriorado, punto de fuga, pero el punto de goteo es otra cosa, que no siempre coincide, ¿sí? Y eso depende mucho del ángulo diedro de las alas, el ángulo diedro negativo, el ángulo diedro positivo, ¿sí? De las alas. Eso va a depender mucho sobre lo que es el punto de goteo. A ver, ¿qué es esto? En cuanto a válvulas, esperemos que, a ver si gira, si funciona, no funciona. Ya. Todo depósito, delante, hermano, por favor. Mira todos los litros, aquí están, anota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ahí está el tacón. Teniente coronel. La chuca. La Alex. Van a ir a... ¿Quién más llegó? cortar el cesto. Está el Alex, Chuca, Coronel, Acho, Urragoita y el otro es... ¿Cuántos tienes? ¿6, 5? 5. Para ti. A Pati. O era para mí. Ya después Para de ti, Alex. Ahí están los 6. Ahí están 2. Listo. Ya tenemos 6 voluntarios. Pero no, ya han encontrado, ¿no? Ya ni aparecen. Ya directo en el hangar aparecen. Así es. ¿No? Bueno, entonces tenemos
los depósitos, y cuando hablamos de depósitos, miren ustedes cuánta característica, solo los depósitos de combustible. Hablar de bombas, necesariamente tengo que hablar de las bombas eléctricas, las bombas booster, bombas reforzadoras que ya el lunes habíamos comentado de que son utilizadas exclusivamente en el momento de arranque de motor y en el momento de despegue. Después, en casos de emergencia, no se utiliza en forma continua una bomba eléctrica por el tema de que se sobrecalentaría y se podría quemar. ¿De acuerdo? Solo se utiliza en el tiempo de despegue, momento de arranque de motor y sobre todo cuando existe alguna emergencia en pleno vuelo, pero en cortos tiempos o tiempos cortos. ¿De acuerdo? Las bombas booster. Y tienen esta configuración, una parte centrífuga y una parte eléctrica, donde precisamente la parte centrífuga, la que va a agarrar volumen de combustible y va a someter presión al combustible, está sumergido en el depósito. Y la parte eléctrica está fuera del depósito. Razones por demás que la parte eléctrica esté fuera del depósito. Y aunque no crean, tal vez hasta 3, 4 décadas atrás, toda la bomba eléctrica estaba dentro del depósito, con una buena permeabilización la parte eléctrica, pero pese a eso, se han generado algunas explosiones por arco eléctrico que se generaba en lo que es la parte eléctrica de la bomba. Explosiones, ojo, no estoy hablando de que un arquito, fueguito ahí y se apagaba, no. Y se decidió sacar la parte eléctrica de los depósitos, solamente el tema de centrífugo, la que genera presión, esté sumergido en el depósito. Ese es el caso hoy en día. Hoy en día las bombas eléctricas no están sumergidas al 100% en el depósito. Solo la parte que genera succión y presión. La parte eléctrica está fuera del depósito. Razones por demás, ¿verdad? Y un sellante, además de sellos de goma, en fin, para evitar cualquier tipo de fugas en esa conexión de la bomba eléctrica, todo el conjunto de la bomba eléctrica respecto al depósito, ¿sí? Estas bombas son accionadas por medio de interruptores que están en la cabina. Hay una parte, un panel de control exclusivo del sistema de combustible, ¿ya? Donde puedo accionar bombas booster, puedo accionar válvulas de alimentación cruzada, etc. ¿Sí? Tengo escotillas o ventanillas de inspección de las bombas eléctricas en forma muy exclusiva para poder, especialmente la parte eléctrica, desmontar, y si hay algún cambio o mantenimiento que tengo que hacer, no necesariamente tengo que entrarme hasta el depósito. ¿Sí? Lo puedo sacar de la parte externa porque la parte externa tiene unas ventanillas de inspección exclusivos para las bombas eléctricas, ¿correcto? Bien, ahí están esas ventanillas para inspeccionar, hacer mantenimiento y, ¿por qué no?, reemplazar también las bombas eléctricas, ¿sí? Ahí están las bombas reforzadoras y este es el panel caso Boeing 737. Donde, si ustedes se fijan en la parte de la descripción de este panel, pueden observar que tengo dos bombas en el depósito central. Tengo dos bombas en el depósito izquierdo, LED, y en el depósito derecho otras dos bombas. Estos son los interruptores que nos permiten on, activar la bomba, off, anular la bomba eléctrica. Dos, una dice que es en la parte trasera y una parte frontal, trasera y la parte frontal. Dos bombas eléctricas en el depósito central, CDT significa central. Entonces, un panel exclusivo de control del sistema de combustible, ¿sí? Donde puedo activar a partir de este panel, caso Boeing 737 y la forma donde se encuentran las bombas eléctricas, ¿correcto? Y podemos utilizar este ejemplo también para poder activar la válvula de alimentación cruzada, la famosa válvula cross, ¿sí? Que es una válvula que nos va a permitir hacer el trasvase de combustible de un depósito a otro o alimentar combustible de un depósito a los 2, 3, 4 motores o viceversa, ¿no? Del otro depósito con respecto a los otros motores. Ahí está entonces la ubicación de las bombas booster, bombas eléctricas. Todo sistema de combustible y de cualquier modelo de avión tienen sus bombas eléctricas.
a diferencia del sistema de lubricación. El sistema de lubricación no tiene bombas eléctricas, todas son mecánicas. ¿Ya? Bien, entonces tenemos las bombas booster, en el caso de este modelo de avión. Válvulas de alimentación cruzada. La válvula de alimentación cruzada, precisamente, ya hemos dicho que tiene dos funciones. ¿Cuáles eran las dos funciones? La primera, traspasar combustible de uno a otro. A un depósito. Y este traspaso de combustible se lo puede hacer manualmente o ahora ya tiene un sistema, el FQIS. ¿Qué es el FQIS? Fuel Quantity Indication System, o sistema de indicación de cantidad de combustible. Ya es un procesador, todo un sistema para poder hacer el trasvase de un depósito a otro. ¿Cuál es la segunda función de esta válvula de cross-feed? Alimentar de un depósito a los motores. Ya traigo su válvula para cortar el césped de todo el campus. De todo el campus, ¿ya? Que nos vamos a echar al bosque para... ¿Está bien o no? Llegar tarde, coronel. ¿Sí? A los 6 vamos a echar al bosque afuera. Vamos a cortar el césped. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Tu almuerzo? ¿Es pintura? ¿Qué es? Almuerzo y pintura, ya. Bien, entonces las válvulas de alimentación cruzada permite privar combustible de uno a otro o de alimentar de un depósito a los dos motores. Hay esa posibilidad. Por eso el nombre de alimentación cruzada. ¿De acuerdo? ¿Dónde se activa? Y aquí está precisamente, perdón, la perilla que nos permite activar el sistema de alimentación cruzada o el transvase, dependiendo de lo que se quiera. ¿Sí? Todo esto es un panel de control entonces. ¿Sí? Bueno, ahí está la perilla que nos controla la válvula de alimentación cruzada. Hay algo que quisiera que también se consideren cuando se toman estos cuadros sinópticos. Cuando aparece, por ejemplo, una cruz en lo que es la pantalla del ICAM, superior o inferior, o EICAS superior o inferior, y los diagramas de los sistemas con una X de color amarillo o con una X de color rojo, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí yo tengo, a ver si me permiten, vamos a ver la posibilidad si podemos hacer alguna raya acá. Fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo a ver de qué color sería? Vamos a ver si podemos hacer el color rojo. Ahí aparece esto. Sí. ¿Ya? Quiere decir que la bomba está con algún problema. Generalmente esto no va a ocurrir con el color rojo, pero sí con el color ámbar. Si fuese color ámbar, ¿qué me está diciendo que esa falla es? A ver, yo voy a poner un X así un poquito exagerado ahí. ¿Qué quiere decir, coronel? Más fuertecito, no te he escuchado nada. Falla. Lo importante es que es falla. Sí. Rojo, ¿qué quiere decir? Reparación inmediata. Reparación Inmediata. Generalmente estas bombas, cuando tienen una falla, va a ser teñida con color ámbar. ¿Por qué?